No todos creen en estas cosas, y está bien. Pero quienes han vivido algo así, saben que hay momentos en la vida que simplemente no tienen explicación. Estas historias las contaron personas reales, gente sencilla, como tú o como yo. No buscaban atención, ni querían asustar a nadie, y solo necesitaban contar lo que vivieron, o lo que todavía no han podido olvidar. Tal vez tú nunca hayas pasado por algo así, o tal vez sí, pero no lo has querido decir en voz alta. Primera historia. La última noche de retiro. Todo ocurrió en el año 2011, cuando México atravesaba una temporada de lluvias intensas y devastadoras. Muchas zonas quedaron incomunicadas, los ríos desbordaron y varios pueblos serranos quedaron aislados. Fue justo en esa época que don Palmira y su amigo participaron en una experiencia de retiro espiritual que tuvo lugar en el encierro de San Felipe del Agua Fría, un monasterio enclavado en las montañas que dividen Puebla y Veracruz. Este sitio tenía fama de ser un lugar especial. Aunque su origen era franciscano, se había transformado con los años en un centro de introspección que mezclaba elementos del catolicismo con prácticas indígenas de la región totonaca. Los participantes podían ordenarse temporalmente como monjes y llevar una vida de recogimiento total, durmiendo en tiendas de campaña alejadas del monasterio principal y siguiendo estrictas reglas de silencio, oración y meditación. Palmira ya había participado en un retiro anterior, pero admitía que lo había hecho por compromiso familiar, sin verdadera intención espiritual. En esta segunda ocasión, sin embargo, su motivación era distinta. Buscaba respuestas, algo que lo hiciera entender el mundo invisible. Quería vivirlo, sentirlo de verdad. El retiro tenía dos fases. La primera, de 15 días, era como novicio. Los participantes vestían de blanco, no podían hablar durante ciertos periodos y debían cumplir con horarios estrictos. La segunda fase era mucho más intensa, ya como hombres consagrados. Ayunos prolongados, mayor aislamiento, menos sueño y prácticas de meditación profunda que se realizaban en zonas específicas del bosque. Palmira fue asignado a una de esas zonas llamadas Campos de Silencio, en una sección conocida como el Sendero del Altar Viejo. A diferencia de los otros dos puntos del retiro, esta parte estaba situada junto a un antiguo cauce seco, rodeado de árboles frondosos y sin caminos marcados. Según los encargados, ese lugar había sido parte de un antiguo cementerio indígena que, durante los años más duros de migración, fue usado por traficantes para enterrar cuerpos de centroamericanos que no lograban cruzar el país. En otras palabras, era tierra de muertos. La primera noche, tras la oración comunitaria, los participantes regresaron a sus tiendas. El ambiente era húmedo, el aire pesado, y solo se oían los grillos y el lejano crujir de los árboles. Pero al amanecer, uno de los jóvenes se quejó de haber pasado la peor noche de su vida. Escuché pisadas, muchas pisadas alrededor de mi tienda, pero no eran normales. Parecían pies descalzos caminando lento o arrastrando algo. A veces eran como 6, a veces como 1. Encendí mi lámpara y la dirigí hacia afuera, y lo juro por Dios, vi una figura agachada, como deforme, con un sombrero viejo que apenas se movía, no tenía rostro, solo una mancha negra. Otro compañero del retiro que dormía en la tienda de al lado dijo que sintió una luz que lo seguía. Él también pensó que algún bromista del retiro lo estaba molestando, así que abrió su tienda con furia. Pero afuera no había nadie. La luz desapareció en cuanto salió. La segunda noche fue peor. En medio del silencio, un joven gritó. Salió corriendo de su tienda con el rostro blanco como papel, llorando. Lo llevaron al módulo central del monasterio, donde lo calmó uno de los encargados. Luego, en la mañana, nos contó lo que le pasó. Escuché que alguien se sentó frente a mi tienda. Lo supe porque vi una silueta oscura a través de la lona. Al principio creí que era uno de ustedes, pero luego esa cosa empezó a recitar algo como oraciones, pero dichas al revés. Cada palabra era como un golpe en mi pecho. Intenté rezar, pero mi lengua no se movía. Me oriné del miedo, lo juro. Palmira estaba cada vez más nervioso. Sentía que algo no estaba bien en ese lugar, que aquello no era simplemente una experiencia de recogimiento espiritual. Al amanecer, el anciano encargado del retiro, el famoso Fray Benito, un exorcista retirado,
mitad fraile, mitad curandero huasteco, nos reunió a todos y nos habló con dureza. Este lugar no es una escuela para turistas espirituales. Aquí se viene a callar la lengua y a escuchar con el alma. Pero muchos de ustedes todavía están dormidos por dentro. Esta noche vendrán los que sí escuchan, y no podrán huir de lo que vean. Esa noche Fray Benito organizó un ritual, frente a la ceiba vieja. Colocó un altar hecho con 12 platos de comida salada, frijoles negros, maíz cocido, pescado seco, mole frío, todo sin azúcar ni picante. Se trataba de una ofrenda ritual para los espíritus de los que murieron sin nombre. Encendió veladoras negras y sahumó el altar con copal. Luego ordenó que cada quien regresara a su tienda. En completo silencio. Nadie debía hablar ni abrir los ojos pase lo que pase. Palmira obedeció. Se metió en su tienda y se envolvió en su cobija. Lo que ocurrió después lo marcó para siempre. Primero fueron los pasos, suaves al principio, como si un animal pequeño rondara su tienda. Luego más intensos, pesados, como si muchas personas caminaran alrededor suyo. No era uno, ni dos, eran muchos. Luego los murmullos comenzaron, voces que no se entendían, como lamentos bajo el agua. Uno de ellos sonó directamente en su oído. Ga, ah. Sintió que el miedo se le metía en los huesos. Entonces algo golpeó su tienda, un objeto contundente, como un coco. Al amanecer, la tienda tenía una marca como de garra. Algunos intentaron abandonar el retiro esa noche. Uno de ellos corrió entre los árboles pero cayó en un hoyo y se fracturó el pie. Otros decían haber visto a una mujer sin rostro con el cabello largo flotando entre las tiendas. Uno más juró haber sido tocado por manos frías que le sacudieron el cuerpo mientras dormía. Al finalizar el retiro, Palmira se quedó callado por varios días. No podía explicarlo. Solo decía que algo había cambiado dentro de él. Fray Benito se acercó antes de su partida, le puso una mano en el hombro y le dijo: «Ahora sabes lo que es el verdadero silencio, ese que viene de los que ya no tienen lengua. Guárdalo, respétalo». Y Palmira, como era de esperarse, nunca volvió a ese lugar. Gracias por escuchar. Historia 2. El regreso de Alexis. Lucía era madre soltera. Su único hijo, Alexis, tenía apenas 17 años cuando ocurrió lo que ella describe como la tragedia que le borró el alma. Todo sucedió en el 2018, una noche de tormenta. Alexis salió con sus amigos a celebrar el cumpleaños de uno de ellos. Como era común en la juventud del pueblo, fueron a beber a un paraje oculto entre cerros, donde hay unas grutas conocidas como la Boca del Diablo. El lugar tiene fama de estar cargado de energías raras, pero los muchachos eso no les importaba. Era su sitio habitual para beber y contar sus vivencias. Esa noche, según contaron los sobrevivientes, Alexis se separó un momento del grupo para ir a orinar. Pasaron los minutos y no volvió. Lo buscaron con linternas, gritando su nombre entre la lluvia y el lodo, pero nada. Cuando avisaron a la policía, ya había pasado más de una hora. Lo encontraron hasta la madrugada, al pie de una ladera, con el cráneo abierto. La versión oficial fue que resbaló y cayó golpeándose contra las piedras. Pero había algo raro. El cuerpo estaba en una posición demasiado rígida, como si alguien lo hubiera colocado cuidadosamente. Lucía no podía aceptar que su hijo hubiera muerto así, solo, en la oscuridad. Lo enterró en el panteón del pueblo, con la esperanza de que su alma encontrara paz, pero no fue así. Una semana después del entierro, Lucía empezó a tener sueños recurrentes con él. No eran sueños comunes. Alexis se aparecía exactamente con la ropa que llevaba el día que murió. Empapado, embarrado, con la frente aún sangrante. En el primer sueño, él simplemente estaba sentado a los pies de su cama. No hablaba, solo la miraba. En el segundo sueño, Alexis se acercó más, le tocó la mano y susurró: «Mamá, no me puedo ir todavía». Lucía se despertó empapada de sudor, sintiendo la mano de su hijo todavía tibia en la suya. Al tercer sueño, Alexis le pidió algo.
hazle saber a mi papá que sí lo perdono. Ese detalle la rompió. Alexis nunca había conocido a su padre. El hombre los abandonó cuando Lucía estaba embarazada. ¿Cómo podía su hijo hablar de perdonarlo si nunca lo había visto? Pero Alexis insistía en cada aparición. Hazlo por favor, mamá. Él lo necesita más que yo. Lucía se armó de valor. Localizó al hombre, que vivía en Jutepec, a unas horas de ahí. Le contó todo. Él no creyó nada, pero una semana después, el tipo apareció muerto por un infarto fulminante en su cama. Lo encontraron con los ojos abiertos, y en la pared frente a su cama, alguien había escrito con tierra: «Gracias». A partir de entonces, las manifestaciones de Alexis cambiaron. Ya no eran solo sueños. Lucía comenzaba a ver su silueta reflejada en los vidrios o su sombra deslizándose por el corredor de la casa. Una noche, mientras preparaba café en la cocina, escuchó claramente cómo alguien caminaba descalzo detrás de ella. Al voltear, no había nadie, pero sobre la mesa había una servilleta doblada, con una frase escrita con la letra de Alexis: «No estoy solo, mamá, pero aquí tampoco hay paz», decía la nota. Lucía comenzó a sufrir ataques de ansiedad. Fue con una curandera del pueblo, doña Eusebia, quien le dijo que Alexis no había muerto como decían, que había sido empujado, que su espíritu no encontraba descanso porque había mentiras cubriendo su partida. Lucía se enfrentó a los amigos de su hijo. Uno de ellos, bajo presión, confesó que Alexis y otro chico discutieron esa noche, que lo empujaron jugando pero que cayó más lejos de lo que esperaban. Se asustaron y no dijeron la verdad por miedo. El muchacho que lo empujó se llamaba Gerardo. Días después de la confesión, Gerardo desapareció. Su cuerpo fue hallado en el mismo sitio donde Alexis murió, con el cráneo fracturado de la misma forma. La policía cerró el caso como un accidente aislado. Pero el pueblo ya murmuraba otra cosa: que el hijo de Lucía regresó por justicia. Después de eso, Alexis no volvió a aparecer. Lucía volvió a dormir en paz, aunque a veces, muy de madrugada, se despierta al escuchar pasos en la cocina. Pasos descalzos, como los de un adolescente que regresa tarde a casa. Gracias por escuchar. Historia 3. La casa de la calle Fresno. María Elena y su esposo, Tomás, compraron una casa a precio de ganga. Era amplia, de 2 pisos, con un pequeño jardín y cochera. Tenía algunos detalles por arreglar, pero nada grave. La dueña anterior, una señora mayor llamada doña Imelda, había muerto hacía pocos meses, y sus hijos solo querían deshacerse del lugar. Desde la primera noche, María notó un silencio raro, casi antinatural, como si las paredes de la casa tragaran el sonido. Los niños, Julio, de 8 años, y Daniela, de 5, no pudieron dormir bien. Lloraban y se quejaban de pesadillas. La madre pensó que era por la mudanza. Pero a la tercera noche, Julio se despertó gritando: «¡Hay alguien en mi cuarto! Una señora me está viendo desde la esquina». María corrió a ver, pero no había nadie. Le dijo que fue un mal sueño, pero el niño insistía. «No era un sueño, mamá. Habló conmigo. Me dijo que no le gusta que estemos aquí». Al día siguiente, mientras María limpiaba el segundo piso, sintió que alguien la observaba desde el baño. Abrió la puerta de golpe. Vacío. Pero sobre el espejo había algo que no estaba antes. Una mano marcada en el vaho, como si alguien hubiera exhalado al cristal y dejado una palma presionada. Las cosas empeoraron cuando comenzó a escuchar su nombre en voz baja por las noches. «María, sácalos de aquí». Al principio creyó que soñaba, pero Tomás también empezó a notarlo. Se despertaba sobresaltado y le decía: «Te juro que oí a alguien en la sala. No fue un sueño». Colocaron cámaras de seguridad, pero cada vez que algo pasaba, las grabaciones se corrompían o salían con interferencias. Incluso una cámara se cayó sola, aunque estaba bien fijada. Una noche,
Daniela despertó llorando, con un rasguño profundo en el brazo. No había clavos ni objetos cerca. Cuando María la revisó, la niña dijo algo que la dejó helada. Fue la señora del vestido negro, la que camina flotando por las escaleras. Ahí decidieron pedir ayuda espiritual. Llamaron a un sacerdote local, pero éste se negó a entrar. Les dijo que ya había bendecido esa casa antes, cuando vivía doña Imelda, porque ella tenía ciertas prácticas que no agradaban a Dios. La pareja no entendía. Fueron con una santera de Atlisco, doña Lucrecia, quien accedió a limpiar la casa. Entró con velas, huevos, ruda y un crucifijo. A los pocos minutos empezó a sudar. Les dijo: «Aquí hay algo que no es de este mundo. Una mujer murió con odio en este lugar y no ha cruzado. Está atrapada y furiosa». María le preguntó si era doña Imelda, pero Lucrecia negó con la cabeza. «No, es más vieja. Esta mujer fue enterrada aquí, en el jardín trasero, cuando la colonia ni siquiera existía, y fue invocada por alguien, tal vez por la misma doña Imelda». La curandera hizo una limpieza profunda. Quemó hierbas amargas, roció agua, sal, vinagre, y pidió que no entraran al jardín por unos días. Esa noche fue la primera en la que nadie lloró, ni los niños, ni los padres. Pero al amanecer encontraron algo perturbador. Una cruz de ramas secas apareció clavada en medio del jardín. María se asustó. Jamás la habían visto ahí. Llamó a Lucrecia, quien le dijo que esa cruz no la puso ella. Es una advertencia. No se quieren ir. Tomás no aguantó más. Empacó todo y se fueron a casa de su suegra en Cuautlancingo. Vendieron la casa poco después, con pérdida. No volvieron jamás. Lo más extraño es que el nuevo dueño, un ingeniero llamado Alfredo Rosales, afirmó que la casa nunca le dio problemas, pero que el jardín siempre tenía esa cruz, que intentó quitarla una vez, y esa noche soñó con una mujer sin ojos, que le decía: «Déjame en paz, o vas a venir a vivir aquí conmigo». Entonces nunca volvió a tocarla, y el tiempo que duró ahí, vivió completamente en paz. Gracias por escuchar. Gracias a todos por haber llegado hasta el final de este video. Espero que las historias les haya gustado. Si fue así, no olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones, dejar un comentario y un like. Hasta el próximo relato.